¿Cuántas veces en la vida nos hemos encontrado con momentos que necesitamos algo? Hace mucho tiempo hace algunos años atrás, pasé por unos momentos donde se me había perdido la cartera y se me fueron todos mis documentos. Y recuerdo que fui a tramitar la credencial de lector y siempre nos dan un papel y nos dice espérese porque la van a hacer, ¿no? Y yo necesitaba mi licencia y fui a pedir la licencia y me dice, es que usted tiene que traer un papel. Bueno, le digo, es que no tengo nada, me lo robaron. Y empieza la situación ahí. Al final me desecharon. Me dice, si no trae documentos no le podemos hacer el servicio. Y mire, después de tanto lidiar, iba yo caminando, ya saliendo, cuando siento que alguien me toca el hombro y me volteo a ver qué pasó y veo a alguien conocido y me dice, ¿qué pasó? Le digo, ¿qué haces aquí? Y le digo, bueno, vine a tramitar mi licencia, pero no puedo porque ya le expliqué todo. Sí, te he estado observando. Desde que llegaste te estoy observando y vi todo lo que pasó. Pero no te preocupes, dice, yo trabajo aquí. Yo soy uno de los encargados del área y ahorita solucionamos eso. Ah, qué descanso, qué bonito, ¿verdad? Y cuando veo, entró a la oficina, habló con alguien, el jefe, y salió. Pasa a que te hagan el trámite y es más, no vas a pagar. No vas a pagar. Y ya fui yo y tramité. Oiga, qué bonito es cuando las cosas están autorizadas, como decimos, por el jefe. Todo está listo cuando está autorizado por la cabeza. Hay momentos que necesitamos en la vida esa circunstancia, esos momentos aligeran nuestros pasos, aumentan nuestras posibilidades y aún a veces también nuestros recursos son optimizados. O sea, nuestra vida ve el avance. En el capítulo 7 de Segunda de Samuel, en su verso 13 y 14, vemos la autorización de Dios para la construcción del primer templo. Hemos estado viendo lo que es el templo, lo que es el santuario y lo que es la iglesia. Pero en el Éxodo pudimos ver cuando el Señor le da las instrucciones a Moisés. Dios le dice cómo iba a ser el tabernáculo. Dios le da instrucciones, pero también vimos cuando en el sentir de un hombre que conocía el corazón de Dios, tuvo la disposición, le haré casa a Dios, pero Dios le dijo que no era el tiempo. El no de Dios significa no es el momento. Habrá un sí de Dios y el sí de Dios llegó para David. El Señor le dice en 2 de Samuel capítulo 7 verso 13, Él edificará casa a mi nombre. Él edificará casa a mi nombre. Dios visita a este hombre y le dice, tu sentir, lo que está en tu corazón sí se va a realizar. Yo te daré un hijo que lo va a hacer. Y el verso 14 dice, yo a ese hijo le seré padre y él será para mí hijo. Salomón nació cuando David ya era grande de edad. Cuando estaba en la plenitud de su juventud, David ya era un hombre anciano. Imagínese que Dios se encargue de su familia. Cuando las cosas vienen autorizadas por Dios, vienen respaldadas por Dios. Amén. Nosotros queremos dejarle un legado a nuestros hijos. Queremos hacer algo en nuestra propia vida
y a veces no sabemos. Una de las cosas más importantes en la vida cristiana es tener el respaldo de Dios. Si tenemos el respaldo de Dios, las cosas van a avanzar. Si estamos luchando contra Dios, estamos en una situación complicada. Las cosas se van a complicar muchísimo. Una de las situaciones más fuertes en la iglesia, en la vida de los creyentes, es cuál camino, hacia dónde voy, me debo de quedar, me debo de adelantar, me debo de salir, me debo de entrar, ¿qué voy a hacer? Dios habla a nuestro corazón. ¿Y cuántos no les gusta el tiempo de escuchar a Dios? Hermano, David, cuando propuso esto, esperó 20 años más en lo que creció su hijo. O sea, Dios le dio una revelación de su sentir. El reino de David fueron 40 años. David murió a los 80 años. Partió a los 80 años. Pero Dios fue trabajando con él. 20 años de difícil complicación donde él iba a aprender. Mire, hay momentos donde la autorización de Dios no se da, no porque Dios no quiera, es porque usted no está listo, usted no está preparado. Cuando Dios quiere hacer algo en nuestra vida, es porque ya está listo. Usted está preparado. La Biblia menciona que las cosas espirituales de Dios no deben de estar en un neófito, no siendo que se envanezca y caiga en lazo del diablo. La palabra neófito no significa que no sabe. Es una persona que lo sabe, pero en su vida no lo ha reflejado. La vida del Señor debe de estar reflejada en nuestro corazón. Como vimos, el concepto que rodeaba a David era: yo soy un general, soy un hombre de guerra, soy un hombre que obtengo todo por mi poder, por mi fuerza. Aunque era un hombre con un corazón que comprendía a Dios, pero el edificio que se iba a construir no iba a provenir de la fuerza, de la virtud del ser humano, sino iba a provenir de esa misericordia, de esa fidelidad, de esa bondad de Dios. Amén. Eso es lo que tenía que expresar. Cuando construyeran aquel templo era la gratitud a Dios. La expresión más grande que nosotros podemos tener en el servicio a Dios es la gratitud. Aquel lugar iba a ser digno de honra para Dios. No iba a ser cualquier lugar. En Primera de Crónicas, capítulo 17, verso 12, se vuelve a ratificar lo que Samuel mencionó. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia. Y ahí habla de algo muy triste. A personas que la misericordia de Dios se aparta. Saúl fue una historia. Pero Dios le dice a David: a tu hijo, a tu descendencia, no le quitaré mi misericordia. Hermano, en primer lugar, para edificar las cosas tenemos que tener el respaldo de Dios. Y en segundo lugar, tenemos que tener la misericordia de Dios de nuestro lado. Hermano, en el caminar de la vida, nosotros como hombres, como seres humanos, nuestro carácter, nuestra manera de ser, a veces nos saca de las circunstancias de la fe. Y si no somos espirituales, si no hemos llegado al nivel espiritual, no somos misericordiosos. Somos bien aplicadores de la ley. Nos volvemos sistemáticos en las cosas, a veces ortodoxos. ¿Qué significa? Así es, e inflexible. Pero cuando una persona ha caminado con Dios, ha sentido la bondad y la misericordia de Dios, es enternecido y movido también a misericordia. Amén. Los privilegios de hacer algo para Dios deben de estar acompañados por su presencia y por su misericordia. Amén. La casa de Dios iba a ser algo extraordinario. Ese edificio que iban a levantar
Iba a ser un monumento para Dios, perfecto, increíble, moderno, actualizado. Pero la presencia de Dios era lo más importante. Amén. Y miren lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 10. Cuando vamos a ese capítulo de Crónicas 28, David ya está a punto de partir. Han pasado los años. 20 años entre lo que el Señor le dijo, tú no me edificarás. Y ahora cuando le dijo, alguien vendrá a edificar. 20 años estaban ya en ese lapso. Y él está viendo de una manera retrospectiva, pero también de una manera presente y de una manera futura. Escuche bien, los que tienen la autorización de Dios viven los 3 tiempos. Los que viven sin la autorización de Dios solo se quedan en el pasado. Mi problema, mi historia, lo que soy. Amén. Y batallan con el presente, lo que estoy viviendo, lo que no me ha pasado, lo que me falta, lo que me sobra. O sea, no tienen futuro. Su desconfianza está en qué voy a hacer y hacia dónde voy a ir. Pero mire, David, esos 20 años pasaron muy rápido y ahora está en una cama postrado porque está a punto de partir a la eternidad. Y él ha dicho, mi hijo va a edificar casa. Eso lo vimos en el verso 6. El Señor me dijo, Él edificará mi casa. Y no solamente va a edificar mi casa, sino va a edificar los atrios de Dios. Verso 6 del capítulo 28 de Primera de Crónicas. Me ha dicho el Señor, Salomón, tu hijo, ¿qué va a hacer Salomón? Él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Oiga, ¿cuántos quieren ser adoptados por Dios? ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? El Señor le había dicho eso a David, y David en su ancianidad le dice, esto me dijo Dios. Si hay algo que puede traer paz a nuestra vida, es lo que Dios nos ha declarado. Y eso lo va a sostener. El verso 10 dice de la siguiente manera, mira pues ahora, ¿cuándo va a ver a usted? ¿Mañana? ¿Pasado mañana? Las personas que tienen la autorización de Dios se posicionan en el presente, pero tienen una historia, es verdad, pero no se quedan con eso. Miran y fijan sus objetivos hacia el futuro. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que, ahí está la visión futura, para que edifiques casa para el santuario. Amados hermanos, ¿por qué es más fácil quedarnos en el pasado, sumergirnos en lo que nos ha pasado? ¿Y por qué es complicado nuestro presente? Porque el futuro demanda de nosotros cosas. El futuro está viniendo muy rápido. Y David le da una recomendación a Salomón en el proyecto de Dios. Esfuérzate y hazla. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Josué también estuvo en la misma condición. Josué estuvo en la frontera de la tierra que fluye leche y miel, y el Señor le dijo, pues ya todo está listo, tienes la autorización, tienes mi bendición. ¿Qué le dijo el Señor? Esfuérzate. ¿Y qué? Y en otra porción dice, y sé muy valiente. Los que hemos recibido la autorización de Dios, no nada más tienen que ser valientes, tienen que ser muy valientes. ¿Cuántos están aquí? Alcanzar lo que Dios dice necesita nuestro esfuerzo, necesita nuestra dedicación, necesita nuestra pasión. Oiga, lo más complicado en el ser humano somos nosotros mismos. Escuche bien, por eso Dios está trabajando en nosotros. Cada día Dios
revela su gracia en nuestra vida y nosotros tenemos que decidir si caminamos por eso que Dios nos ha revelado o seguimos en lo que somos. La vida cristiana es una vida de actualización. Así como actualizamos nuestros teléfonos, así como actualizamos nuestras computadoras, así como usted actualiza su NIP, así como usted actualiza ¿qué? Todos los documentos. Mire, hasta si va a cobrar una herencia, tiene que tener todo actualizado, si no, no le dan nada. Si usted va a sacar un documento, necesita datos ¿qué? Actualizados. Si no, no sirve de nada. Y a veces en la fe nosotros no nos actualizamos. Es que así aprendí, así llegué y así soy. Hermano, tú te tienes que actualizar. Y Dios te actualiza, te resetea y te enseña, te encamina. Y eso es una circunstancia personal. Dios quiere edificar algo maravilloso en nuestra vida. Jehová te ha elegido. Qué tremendo es eso. El tercer punto es, somos elegidos por Dios para algo. Tenemos la autorización de Dios, tenemos la misericordia de Dios, pero el tercero, Dios nos ha elegido. Oiga, qué increíble está esto. Y el Señor Jesús se lo dijo a los discípulos, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Oiga, cuando yo comprendo eso, me revienta la cabeza. ¿Sabe por qué me revienta la cabeza? Porque en nuestra actitud no tenemos la capacidad de elegir a Dios. Dios tiene un propósito y un plan para nuestra vida. Y cuando dice yo te elegí, es que Dios te va a dar los recursos, te va a dar el tiempo, te va a dar la gracia, amén. Te va a ayudar. Cuando tú no puedas, ahí está Dios que sí va a poder, amén. Entonces tú vas a caminar en ese plan y en ese propósito. Queridos hermanos, si hay algo poderoso es estar en la voluntad de Dios. Mire, edificar un templo es parte de una vida. Mire, cuando leía este pasaje, Dios me llevó a escuchar una frase que me sacudió y tocó mi corazón muy profundamente porque lo he vivido, porque lo he sentido. En el transcurrir de este edificio, a veces yo he dicho, pero Señor, ¿para qué nos metimos en esto? O sea, mejor era, como dijeron los discípulos, mejor era hacer un techito sencillo, ¿verdad? Poner palmas ahí y que no nos dé el sol y con eso estamos contentos y no nos complicamos. ¿Para qué hacemos algo tan complicado? Si los recursos a veces no los tenemos que batallar. Padre mío, ¿por qué? Y cuando estaba pensando en muchos años en esto, este pasaje tocó mi corazón, porque la voz del Espíritu Santo, al escuchar la palabra de Dios, cuando una persona estaba predicando, fui invitado a un servicio y un hombre de Dios tomó el lugar y estaba predicando y de pronto dice, tú te has preguntado por qué Dios te ha encargado esto, por qué construir un templo, por qué invertir tu fuerza si esto es cemento, grava, es cosas que no sienten. Y muchas personas dicen, no, construyen las vidas de la gente, a Dios no le interesan los templos, eso no, hay que construir las vidas espirituales. Como decían los fariseos, ¿verdad? ¿Cómo se gastó esta mujer en el perfume? Mejor lo hubiera dado a los pobres. ¿Cuánta gente dice, no, qué vamos a hacer? Eso hay que invertirlo en los pobres, en los hambrientos y en los sedientos. Y bueno, pero es que los sedientos ya no quieren agua, ahora quieren Coca-Cola. Amén. Y uno puede pensar y dice, es verdad, ¿para qué nos esforzamos? ¿Para qué? Pero cuando estaba yo escuchando, dijo algo que me sacudió. Y yo estaba en primera fila. Yo llegué a ese evento y me colocaron en la primera silla. Y de pronto el predicador dice, pero te has preguntado eso, pero te voy a decir algo de parte de Dios. A muchos Dios les da su Espíritu Santo. A muchos Dios los sana.
A muchos Dios les da dones espirituales por su gracia, pero a pocos hombres les da el privilegio de construirle una casa. Eso me reventó la cabeza. A pocos seres humanos Dios le da el privilegio de construirle una casa. Cuando yo escuché esa palabra me sacudió, porque la Biblia nos enseña que Dios desechó a David en ese aspecto y le dijo, tú no lo podrás hacer. Pero Dios escogió a Salomón y le dijo, tú me construirás casa. Queridos hermanos, cuando vemos la situación complicada y lo vemos en este proyecto, Dios te está permitiendo participar en algo que a muchos no se los permitirá. Dios es el que da el permiso. Cuando nosotros tomamos otra ofrenda, otro saco de cemento, otro ladrillo, no se cansa este pastor de pedir, hermano, si esto no es para mí. Pero cuando nuestro chip se ha revolucionado, tengo el privilegio de hacer casa a Dios y nadie más lo va a tener. Pasarán otras generaciones que vendrán, disfrutarán de la presencia de Dios, danzarán, pero usted construyó casa a Dios. Escuche bien, te he elegido. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Si en nuestra vida yo decía, wow, ay Señor, otra vez, y estaba llorando, fíjese, yo estaba orando en un momento en mi vida, estaba orando y le dije, Señor, ayúdame a terminar, ayúdame ya, por favor. Y el Señor me dijo, no, es que te falta otro templo, me debes otro templo. Y el Señor le dijo, ¿a dónde? Y el Señor me dijo, allá, y si te voy a ayudar en este, te voy a ayudar en el otro. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Sabe? Casa a Dios. No cualquiera le levanta algo a Dios. Usted se puede construir la mejor casa. Usted puede soñar lo mejor. Usted puede traer el mejor carro. Usted puede soñar el mejor viaje. Y usted puede comer la mejor comida. Hermanos, a veces estamos comiendo ahorita y ya estamos soñando con la otra comida. ¿O no? Así somos los tabasqueños, ¿verdad? No sé si es usted así, pero está rico esto, mi vida. Dice, pero mañana quiero un caldito. Hermano, no hemos ni acabado el bocado, ya estamos diciendo qué es lo que comeremos mañana. ¿Cuántos alaban al Señor? Y es un privilegio porque Dios a veces te lo da o no, ¿verdad? A mí me tocó una vez, hermano, venía yo de una vigilia precisamente y de un momento con mi mamá que estaba delicada, salí de la vigilia y fui a verla y a orar por ella y ya iba yo en la madrugada regresando. Y mi esposa vino a acompañarme aquí y de pronto le digo, oyes, ¿cómo se me antoja un chile relleno? Como ese que hace tu mamá. Pero imagínense, eran las 1 de la mañana, hermano. Esos antojos que tenemos, ¿verdad? Y cuando iba yo regresando, oiga, paso un tope y veo a una persona que estaba en el tope y yo dije, estoy viendo bien. Y le digo, oye, y le digo a mi esposa, oye, vimos a esa persona ahí, de verdad que la vi o es visión, a la 1 de la mañana. Me dice, sí, ahí está. Y yo vi que hasta me saludó y yo la saludé, pero dije, ¿es verdad o es mentira? Entonces yo avancé y me regresé, después le digo, vamos a ver qué pasó, por qué está ahí. Y me di la vuelta en la carretera y regresé. Y estaba la persona ahí, cuando mira, sí está. Y cuando me acerqué, pastor, qué bueno que se dio la vuelta. Oiga, pastor, ¿no se le antojan unos chilitos rellenos? La sangre de Cristo. Padre Santo, tan rápido me contestaste. Y es que ahorita lo mando a calentar a la 1 de la mañana. Y me quedo viendo con mi esposo, ¿puedes darle los chiles rellenos? ¿Qué más podemos? Y le digo, ¿cómo no, hermano? No sé de dónde sacó el refresco y todo. Véngase, pastor, 1 de la mañana. Y me di la vuelta y me fui a sentar. Hermano, ese día me dio una enchilada. Y el Señor, cada mordida que le daba yo lloraba, pero me caían las lágrimas. El Señor es para que veas que sí te escuché. Hasta te enchilarás.
Hermano, yo decía, ay Dios mío, pero lloraba yo y sudaba yo de la enchilada terrible que me pegué. O sea, nunca, hasta el día de hoy sigo enchilado. Nunca se me va a olvidar y le digo, ay Señor, ¿cómo contestas tú? Hermano, tú tendrás privilegios increíbles y Dios lo va a permitir en tu vida, pero algo que está reservado solamente para los elegidos es construir una casa para Dios. Amén. Lo único que está elegido para personas especiales es construirle un santuario a Dios. Y eso también es en nuestra vida. Nosotros en nuestra vida estamos en construcción. Es el propósito y el plan de los elegidos por Dios. Los que dejan de construirse, los que dejan de actualizarse, han sido desechados por Dios. ¿Cuántos están aquí? Pero el que tiene un plan de edificación y que da gracias a Dios por la obra del Señor en su vida, está entre los elegidos. Amén. Amados hermanos, un privilegio para todo creyente es hacer casa a Dios. Cuando yo escuché eso, ¿sabe? Me tocó hasta lo más profundo. Tú verás personas llenas del Espíritu Santo. El Señor me decía, verás llenas, porque eso es una bendición. Verás personas salvas, esa es mi misericordia. Pero a pocos les permito construirme una casa. Las cualidades de Salomón eran diferentes a David. Salomón era un hombre pacífico. Amén. Ese era su nombre, pacífico. Eran tiempos de paz, eran tiempos de bendición, eran tiempos donde David había hecho lo que Dios le había mandado, pero Salomón fue un hombre privilegiado. El amor de Dios, imagínense, Dios lo había, ¿quién? Adoptado. Dios le había dicho a David, él va a ser mi hijo. Cuando, oiga, increíblemente, si nosotros, ¿cuántos son hijos de Dios? Imagínense lo que dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados, ¿qué? Usted no es adoptado, usted no es nieto, ni sobrino de Dios. Si usted ha aceptado a Cristo, si usted camina con el Señor, usted es hijo de Dios, tiene las bendiciones y los privilegios de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero debemos de centrar nuestra vida. El construir casa a Dios es inigualable. Usted tendrá una paz y decir, sabe, ese es un legado que Dios me ha permitido dejar. Cuando estábamos construyendo este templo, estábamos para preparar y sembrar la primera piedra, sembrar una palabra. En una de esas columnas hay una caja donde sembramos nuestro pensamiento y una palabra y una Biblia. Se llama colocar la primera piedra. Hicimos un culto de oración. ¿Cuántos estuvieron ahí? En una reunión que tuvimos aquí y vino un ministro, amigo de nosotros, vamos a orar, varios pastores vinieron y vamos a colocar esta palabra del Señor inconmovible. Amén. Pero recuerdo, nunca me voy a olvidar de esto. El hermano Manuel Alpuín estaba aquí y el hermano Manuel fue fundador con otro hermano de la obra del Señor aquí hace 65 años. Y cuando le dije, le comenté, hermano, este es nuestro tercer templo. Y me dice, pastor, no, este es el cuarto templo. Y le digo, ¿cómo está? Porque cuando nosotros iniciamos, dice, construimos una pequeña casa. Y ahí comenzó la obra. Después construimos el templo de Varita, de Jaguacte, de techo sencillo, de palma, lo acomodamos. Ese fue nuestro segundo templo. Después
construimos el tercer templo, que es este que está aquí, que rodeó al de Jaguacte. Se cavaron y construyeron. Y este que está aquí es el cuarto templo. Y Dios me ha permitido ver los cuatro. ¿Cuántos alaban al Señor? Escuche bien eso. Oiga, eso me conmovió. Porque si a Dios no le interesaran los templos, pues nos hubiéramos quedado en la casita primera. A veces, la obstaculización de la bendición de Dios está en nuestros pensamientos. Nuestros conceptos nos empiezan a dominar más que la visión de Dios. Cuando somos hijos de Dios, pensamos en mi dinero, mi familia, mi futuro. Cuando Dios dice, si tú me tienes a mí, todo lo demás está seguro. ¿Cuántos están aquí? Pero ¿qué es Dios para nosotros? Oiga, ustedes han visto cuando las personas entran a este templo por primera vez, observen sus rostros. Yo he estado pendiente cuando me dicen, va a venir fulano de tal. Mire, invité a un arquitecto, proyectista, y cuando vino y vio esto, se impresionó. Y han venido otros amigos que, por ejemplo, hay un amigo que llega a un templo de 200 metros de largo por 100 de ancho. Ese es el templo que ellos tienen para 12,000 personas. Pero cuando vino aquí, se impactó. Y yo para mí, oye, estaba impactado. Y yo digo, bueno, yo me impacto de su templo. Y él, ¿sabes por qué? Dice, porque he recorrido los lugares y todos buscan un templito chiquitito. Y esto es algo extraordinario, las dimensiones, majestuoso. Y dice, y recuerdo las palabras del arquitecto que me dijo, aquí se siente a Dios, se expresa a Dios. O sea, en la arquitectura, los elementos construidos expresan a quién le dedicas. Amén. Imagínate, hablas de un Dios grande y tienes un techo que casi te llega a la cabeza. O sea, tu Dios está en dimensión de las cosas que estás construyendo. Y así es lo mismo en tu vida. Tú hablas de la unción de Dios, hablas del poder de Dios, pero está en relación a tu vida. Porque ese es el desafío. Amén. Esa es la fe. La fe es el puente entre lo que dice Dios y lo que vivimos nosotros. Tú lo tienes que trasladar a tu vida. No te conformes con ser teológicamente correcto. Amén. Esto dice la teología. No, ¿qué es lo que estoy viviendo yo? Amén. Dios está construyendo algo en mi vida y debe de ser algo magnífico, extraordinario, inigualable. No te conformes con cosas que cualquiera puede tener. La gente elegida por Dios, soy salvo, soy sano. Eso cualquiera lo puede tener, que se acerque y busque el perdón de Dios. Pero los proyectos de Dios se hacen con aquellos que tienen la disposición de buscar a Dios. Dios no nos diseñó para hacer algo chiquitito, apretado, amargado. Dios no te diseñó para estar en la vida cristiana frustrado, melancólico. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dios te diseñó con espacios amplios. Dios te diseñó con paz y calma en tu corazón. ¿Hay tormenta? Claro que sí. Dios la calma. ¿Hay desafíos? Dios te ayuda. Amén. ¿Hay enfermedades? Dios te sana. ¿Hay problemas en la vida que vienen a tu corazón? Clama al Señor y Él te va a ayudar. O sea, ¿quién necesita? La perspectiva es, ¿hasta dónde es el proyecto que tú quieres construir con Dios? Imagínense, el desafío para Salomón no era fácil. Era algo excelso. Así dice la Biblia. La construcción de aquel templo era excelso. Ya prediqué sobre eso. Y cuando vemos la cualidad y cuando dice excelso, es que no lo encontraban en cualquier lugar. Amén. O sea, los detalles. Mire, usted ve esto lo ve y véalo bien. Usted lo ve rústico ahorita.
Pero esto es solamente el esqueleto. Y usted dirá, ¿todavía falta, pastor? Yo pensé que ya habíamos acabado. Una vez, cuando estábamos colando una de las zapatas llegó un hermano que, pues no sé si es hermano, pero llegó y dice, pastor, con eso que está tirando ahí, ya hubiera yo construido mi casita. Y le dice el albañil, sí, pero es que esto es una cosa impresionante, pues, porque había sumado cuántos bultos. A veces queremos construir una obra magnífica y échale menos. ¿Usted cree que puede construir una obra magnífica echando menos? Tiene que llevar lo que tiene. O sea, las dimensiones de la construcción y cimentación están en relación del edificio. Tú no puedes construir una cimentación chiquitita si vas a querer construir un edificio grande. Y lo más complicado, si no se ve, ¿verdad? ¿Quién se va a dar cuenta? El problema es cuando venga lo que venga, se va a sentir. Dios tiene planes y propósitos en nuestra vida. Tenemos que trabajar en lo que no se ve para que cuando llegue lo que sí se ve es producto de lo que hemos preparado. David sabía el desafío que Salomón tenía y en qué se enfocó David, en acumular todas las cosas. Mire, si Dios había autorizado que Salomón iba a construir el templo, le proveyó todas las cosas. Escuche bien eso. Tú no tienes que batallar en la vida. Enfócate en Dios. Mete tu tiempo con Dios. Habla con Dios. Enséñame el camino por donde debo de andar. ¿Cuántos están aquí? Y te vas a ahorrar infinidad de tiempo y de kilómetros. Y aunque lo veas imposible, donde te está mandando Dios, Dios te va a dar el recurso. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios te va a dar el recurso. Mire, ¿cuántos saben que los Astros de Houston ganaron la Serie Mundial? A los que les gusta el béisbol. Mi papá decía que el mejor deporte y el más hermoso era el béisbol. Y como decía el niño, y eso que era pastor. A él no le gustaba ningún deporte, nada. Dice, el béisbol es uno de los deportes más hermosos, decía él. Le gustaba mucho el béisbol. Y acabo de leer un testimonio de uno de los grandes pitchers de los Astros de Houston. Un joven, y abra bien su corazón, y todos los jóvenes y todos los que quieren proyectos de vida. Este joven es dominicano, de un pueblito muy pequeño, pero él le gustaba el béisbol. Su papá trabaja en la albañilería y su mamá tiene una fonda donde vende antojitos, vamos a usar, empanadas o eso. Pero era de escasos recursos, muy escasos recursos. Y este joven conoce al Señor. Su familia conoce a Cristo. Y este joven empieza a esforzarse y le gustaba mucho el béisbol. Y es un pitcher, ¿no? Empezó a lanzar. Pero llegó a los 17 años y varios equipos de grandes ligas lo veían y él de pronto sacó una lesión en uno de sus brazos. Entonces le dijeron, tú nunca serás un beisbolista de grandes ligas, no te podemos contratar. Todas las personas que salen a grandes ligas en su país son contratados a los 17 años. Escuche bien esto. Y cuando le dijeron eso, le dijeron, tú no podrás, porque en tu brazo no va a dar, tu brazo no rinde. Le hicieron los exámenes y todo, y dice, tu brazo no nos va a rendir en grandes ligas. Así que no hay posibilidades para ti. Ese joven fue a la iglesia, escuche bien, fue a la iglesia y le dijo a su pastor, pastor, me han dicho que nunca voy a lanzar en grandes ligas, pero yo sé que un día voy a lanzar porque Dios está conmigo. Y el pastor lo escuchó y le dijo, ¿y qué vas a hacer? Y dice, voy a hacer un compromiso con Dios. Cuando yo lance en grandes ligas, le construiré el templo a Dios aquí.
Yo me voy a encargar de construirle el templo a Dios. Queridos hermanos, ¿sabe? Pasó 18, 19, 20, pasando de 20 años ya eres anciano en el béisbol. Nadie te va a contratar. Cuando él estaba cumpliendo los 21 años, él seguía lanzando en su pueblo ahí. Y llegó un buscador de los Astros de Houston. Entonces hicieron todo el recorrido. Ese día probaron a muchos muchachos. Eran las 6 de la tarde cuando ya se iba al hotel y la persona que lo acompañó, me estoy acordando que hay un joven en un pueblito. Fíjese, 6 de la tarde ya oscureciendo, que tiene posibilidades, pero pues tiene 21 años, pero bueno, si quieres lo vamos a ver. Entonces el buscador de los Astros dijo, sí, vamos, lo quiero ver, 21 años. Y le dice, vamos. Y se fueron y le hablaron a una persona que tenía el contacto de este joven y le dice, lo citamos en el campo. Hermano, ¿sabe qué pusieron? La camioneta que traían, le prendieron las luces en alta y el joven se puso en la loma de los lanzamientos y alguien, su ayudante, se puso allá para recibir la pelota. El joven lanzó 4 lanzamientos nada más. Y cuando lo vio lanzar, aquel hombre le dijo, contratado para los Astros de Houston. ¿Te interesaría ir a Grandes Ligas? 21 años. Nadie llega a 21 años. ¿Y sabe cuántas series mundiales ha ganado? 2 series mundiales. ¿Hay algo imposible para Dios? Mi familia está destrozada. Mi negocio está destrozado. Mi corazón está destrozado. Tú picharás en Grandes Ligas si te sometes a Dios. Porque Dios, cuando dice que vas a edificar algo, Él te va a ayudar. Aquel joven cumplió su promesa. Le construyó el templo a Dios. Físico estoy hablando. Él pagó todo. Es más, dice, no solamente Él lo pagó, Él fue a construirlo también. Porque esto es algo especial. Dios merece algo especial. Espera los recursos y la ayuda de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra. Qué privilegio es que tú quieras trabajar en nosotros. Señor, estamos abiertos a tu bendición. Padre mío, hay circunstancias tan complicadas puede ser en nuestra vida. Pero si somos autorizados por ti en lo que vamos a hacer, tú darás todas las cosas. Señor, visita a cada familia. Ayúdanos a gozarnos en todos los momentos del camino, porque un día veremos tu bendición. Padre mío, estamos aquí abiertos a tu misericordia, a tu bondad, pero también abiertos a tu plan y a tu propósito. Si nos has dado el privilegio de edificarte casa, Señor, que sea con todo nuestro corazón hacerlo, con toda nuestra pasión, con todo nuestro amor hacia ti, porque tú mereces todas las cosas. Gracias, Señor, por esto. Bendice cada familia que lo hace y despierta los corazones de personas, Señor, y que puedan ver tu mano poderosa. En el nombre de Jesús, amén.